Voy a contar una historia muy impresionante. Muy impresionante y además muy verdadera. Se trata de España. Aunque hay muchas cosas fantásticas en España por revelar, pero hay una cosa que poca gente conoce. Se trata de, por ejemplo, hay dos lugares muy cercanos uno del otro, sea en Benidorm, sea en Calpe. Está un poco más arriba, en la costa, en la playa. Bueno, pues lo curioso de este peñón en Benidorm está separado unos 400 metros, ¿no? O sea, es un peñón que no es normal. Primero, que encaja perfectamente con la montaña enfrente, ¿no? Que la llaman Puig Campana. O sea, y ese peñón encaja con la montaña, que se ve un corte no natural, biselado, horizontal, vertical, que encaja con la base de ese peñón, lo cual la gente se extraña de que como narices se ha desprendido de esa montaña un peñón tan gigantesco y ha caído casi al lado de la playa, muy cercano a la misma playa. Pero otro caso semejante, un poco más arriba, está algo semejante. Se llama Encalpe. En Calpe hay un trozo justo al lado de la playa, también semejante como en Benidorm. ¿Qué pasó? Porque naturalmente, no por fuerzas naturales, ni terremotos, ni cosas, se va a desprender un trozo gigantesco de montaña y se va a trasladar con un corte biselado, eso no ocurre nunca, a la playa. ¿Qué pasó? Bueno, podría decir lo que pasó. Si lee en la Biblia, en la carta de los Romanos, en el capítulo 15, si no me equivoco mal, capítulo 15 de los Romanos, el versículo 24 y 28, en esos dos versículos de ese capítulo, Pablo, el apóstol de las naciones, que viajaba por todo el mundo, ¿no? Pablo le cogió a Jesucristo para hacer viaje y predicar el reino de los cielos, el evangelio, las buenas nuevas del reino. Estuvo en Roma, estuvo en Grecia, estuvo en todas partes de Asia, viajaba mucho. Pero fue el más valiente, Pablo, el más audaz, el que más lenguas Dios le dio al Espíritu Santo, el que más milagros podía resucitar muertos, curar enfermedades, el que más obras hizo, para demostrar la veracidad de que era un apóstol de Jesucristo, un profeta de Dios. Bien, pero en la carta a los Romanos, en este capítulo, si lo leen bien, capítulo 15, versículo 24-28, Pablo dice que tenía mucho interés en viajar a España. No había estado todavía, ¿no? Mucho interés. ¿Qué había en España? Bueno, en España, como he dicho muchas veces, creo que eso verá que cosas que voy diciendo encajan. España está, y estaba y está, en aquel tiempo pero ya estaba, hacía siglos, el arca de la alianza, en un estado, en un lugar secreto, que lo sacaré. También está la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, hecha por Salomón, el rey Salomón, en España. Y el robot que hizo para proteger la mesa. En España están gigantes dentro de rocas. Están por todo el mundo. Pero quiero decir, ¿qué hay en España? ¿Qué tanto interés tenía Pablo en ir a España? Bueno, pues en España también hay, digamos, dinosaurios, que va a ser un espaldarazo para la UNESCO y para todo esto. El cuento de los millones de años de dinosaurios desaparecidos por un meteorito, todas esas burradas se disuelven cuando aparezcan y aparecerán y los sacaré varios dinosaurios. Están por todo el mundo, pero en España. ¿Y qué más hay en España que va a causar sensación? Muchas cosas más. Cuerpos de demonios materializados, cuerpos de mujeres, la madre de los demonios en rocas. Son urnas de piedra que son adoradas por la Iglesia Católica, porque casi todas estas rocas están en criptas de monasterios, en dólmenes, todo culto católico religioso a esas rocas. En todas las catedrales, la cripta y rocas de esas. En todas. Que no le dejarán ver. Pero voy al punto, ¿qué interés tenía Pablo en ir a España? Precisamente él decía
en un chile que digo que es como un puzzle, encaja en las piezas. En la segunda carta a los Corintios en la Biblia, capítulo 12, versículo 1 al 4, Pablo escribe que había tenido como una visión, como algo había visto, que no sabía si era él o había sido el espíritu o había sido una visión, que había visto cosas fantásticas, que había estado en el tercer cielo. ¿Y qué le dijeron los que le habían enseñado aquello, en esa visión? Que no era tiempo de decirlo, que era prohibido, que no lo dijera lo que había visto, porque sería para el tiempo de fin. ¿Qué había visto Pablo? Entonces, seguidamente Pablo escribe que tenía mucho interés en ir a España. Lo dice 2 veces. Luego era un entusiasmo de ver lo que tenía que ver en España. Esas cosas que mencioné muchas más. Y entonces, en España, si miran la historia de España, el pueblo de Israel, la colonia de israelitas, de judíos, más antigua de Europa, está en España, en Toledo. Una colonia que dejó el rey Salomón para cuidar de la cueva de Hércules. Hay profecías que esos judíos de Toledo, los falsos cronicrones de Toledo, lo llamaban, que escribieron sobre la cueva de Hércules, que hablaban de la cueva de Hércules, que la tercera y última vez que alguien entrará, y ese alguien seré yo, en la cueva de Hércules, empezará en Toledo una catástrofe que se extenderá por toda la tierra, y el Vaticano y la Iglesia Católica caerá completo. Hay más profecía de la cueva de Hércules. Pues luego en España había cosas fantásticas que Pablo quería ver, porque en esa visión lo había visto, pero él quería estar presente allí para verla y la vio. Pero pasó un hecho, porque ya digo, la colonia, Pablo primero cuando iba a las naciones, él mismo era judío, había sido fariseo, hablaba a los primeros en las sinagogas de los judíos, entonces predicaba el evangelio, hablaba de Jesucristo, que también era judío, ¿no? Y los apóstoles, que todos eran judíos, entonces hablaba de que el Cristo había venido, el Hijo de Dios, la salvación, la revelación de la vida eterna para las personas, que la muerte no sea más, de la resurrección. Hablaba de esos hechos fabulosos que sucederán pronto. Entonces Toledo, era interés de Pablo llegar lo primero a Toledo, que estaba la cueva de Hércules y estaba la colonia de judíos, la sinagoga de judíos más antigua de Europa, en Toledo. Y voy a contar un relato que saldrá en su tiempo. Verá cómo salen antiguos escritos, posiblemente de los judíos, que hablan del hecho de que Pablo fue a Toledo, y fue especialmente a Toledo para ver tanto la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y todo esto, el robot. Y algo más sucedió en Toledo. Bueno, pues viajó por toda España, Y ocurrió un caso doble, curioso. Entonces Pablo hablaba a la gente, primero a los judíos, y luego la gente de las naciones también, cuando eran judíos, les predicaba igual. Y entonces en Benidorm, Pablo hablaba con la gente, ¿no? Allí, porque normalmente en aquellos tiempos las costas, el mar, era el conducto por donde la gente viajaba mucho en los barcos, ¿no? Entonces no había aviones, no había coches, no había carretera, pero el barco. Entonces siempre procuraba ir por la costa para predicar a las colonias que había, tanto de romanos todavía, había de judíos y de otras naciones. Entonces, en una de las llegadas a Benidorm, hablando con la gente, en las sinagogas, unos cuantos personas le habían dicho que sí, que conocían a los cristianos, que habían oído que Jesucristo había hecho milagros, efectivamente. Pero uno de las personas en Benidorm le dijo a Pablo, el apóstol, le dijo, oye, mira, yo he oído que tu maestro, Jesucristo, había dicho que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú dirás a esa montaña, álzate y échate al mar, y te obedecerá. ¿Eso es cierto? Sí, digo, Pablo, eso es cierto. ¿Tú crees en eso? Le dijo a Pablo. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Por qué no? Todo, dice Jesucristo, todo. El que tiene fe para todo lo que haga será posible. Entonces uno dijo, pues anda, muéstranoslos a nosotros. Mira, ahí tienes una montaña. Di a esa montaña, una parte de la montaña, que se alce y se eche al mar. Y te creeremos. ¿Eso es todo? Sí, sí. Si lo haces, convencido completamente. Bueno, porque como dice la Biblia, la fe sin obras está muerta. ¿De acuerdo? Y Pablo se dirigió a la montaña. ¡Álzate! En nombre de Jesucristo, échate al mar.
y parte de esa gran islot en bisel se cortó y tranquilamente se echó al mar. Si han hecho investigaciones, muchas veces se han dado cuenta que ese islote está magnético. ¿Qué quiere decir? Que la energía que se reportó para alzar el islote y dejarlo al lado del mar todavía mantiene ese magnetismo, esa energía. Se han hecho pruebas y está magnético. Y la misma operación ocurrió más adelante, porque ya se extendió en los milagros de Pablo, hacía milagros también. Milagros, resucitó muertos, o sea que y curaba enfermedades de todo tipo, hablaba todas las lenguas. O sea, y en Calpe, yendo Pablo, viajando por la costa, se encontró con gente que también habían oído hablar del hecho medidor. Y gente corriendo, pues que habían escuchado a Pablo, hablaba a multitudes muchas veces. Y oye, Pablo, tú has hecho esto en medidor, ¿no? Sí, claro. Dice, oye, dice, qué milagro más grande. Dice, ¿por qué no lo haces aquí con nosotros? Para que veamos. Y ya Pablo le explicaba, ya lo hice allí. Sí, pero nos gustaría que esa acción tan milagrosa, ese poder que Dios te ha dado, lo mostraras para nosotros. Y entonces nuestra fe sería, ya es como Jesucristo, ¿no? Hizo muchos milagros para que la gente tuviera fe, que era el Hijo de Dios, que podía hacer cosas que humanamente no podían ser posibles. Y Pablo hizo lo mismo en Calpe. Pasó un trozo de montaña al lado, le echa, levántate y échate al mar. Y cayó al mar. Pronto verá cómo aparecerán escritos antiguos de los judíos, sobre todo, que eran las colonias de los judíos, las congregaciones o sinagogas judíos más antiguas de Europa en Toledo y en España, sobre todo. Y entonces verás cómo aparecerán escritos y dirá, un apóstol de Jesucristo vino a España, el apóstol de las naciones, Pablo o Saulo de Tarso, hizo estos milagros. Nos sorprendió a todos que un trozo de montaña se lanzó con fe y la lanzó al mar. La fe, dice Jesucristo, mueve montaña. Y lo hizo Pablo, y cualquiera que tiene fe lo puede hacer. Hay un texto en la Biblia que dice, si tú tienes fe, para el que tiene fe, nada le será imposible. Es decir, si tú tienes fe, ¿fe en qué? En que Dios puede hacer cualquier maravilla. Y que si tú le pides a Dios lo que sea con fe, no pensando, tú no puedes pedir a Dios, por favor, que, por ejemplo, que tenga un trabajo mejor, que me encuentre una novia, que me quiero casar, o que si no tienes fe, o piensas, bueno, a lo mejor sale, eso no es tener fe. Si tú tienes una fe firme en que tú lo que le pides a Dios en nombre de Jesucristo te lo va a conceder, ten por seguro que concederá. Yo tengo muchas experiencias al respecto y eso de mucho tiempo ya me ha convencido perfectamente que las cosas que se piden con fe son todas posibles. Llegará el día cuando esto pase, este sistema satánico se destroce todo y la humanidad lleguemos a la perfección física y mental en que haremos cosas, digo, más grandes que las que hizo él, porque con fe cualquier cosa, cualquier inimaginable será posible, porque la fe quiere decir es una fuerza interior tan grande que puede mover los átomos, puede mover la materia, puede mover lo que quiera y te obedecerá. Porque estamos los humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y para Dios, Jehová Dios, el único Dios verdadero, todo es posible. Para nosotros llegará el día en que también será todo posible.